que es Cristo Jesús, porque Cristo es la vida. Vamos a Isaías 46:9 y vamos a comenzar nuestro mensaje. Por favor, vamos a comenzar este mensaje, Isaías 46:9. Me llamó mucho la atención. He visto gente enferma, he visto gente necesitada, desesperanzada, pero Dios es nuestra esperanza. Él es el Dios poderoso, el Dios glorioso, el que todo lo puede y el que todo lo hace. Y lo más grande es que Dios está en este lugar, que su luz, su gloria, su alabanza, pero también su dirección, porque no hay nada más tremendo que perder la dirección de Dios. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes para dónde coger, eso es lo más tremendo de la vida. Pero cuando Dios está, Dios sabe lo que hay que hacer. Isaías 46:9, aleluya. Hay un mandato para ti. ¿Cómo es que es tu nombre? Hay un mandato para ti y tú le tienes que responder a Dios para ese mandato, porque Él doblegó tu orgullo y doblegó tu corazón, aleluya. Padre, yo pido fuego y pido tu poder, porque tú me estás hablando, oh Rabababa, y ese mandato es que te levantes como un intercesor fuerte en la luz y en la gracia de Dios, donde interceda, donde clame, donde gimas, donde operes, porque Dios te da más medida para eso, aleluya. Eres tu recurso, aleluya. ¿Cómo se llama él? Mauricio. Bueno, vamos a Isaías 46:9. Yo a veces no estoy prestando atención y yo pregunto, así es donde voy a predicar, me dicen el nombre una y otra vez, pero ya me conocen, gloria a Dios. Bueno, Isaías 46:9, pero ya me grabé el nombre, Mauricio, discúlpame, Mauricio, pero Dios me mostró eso. Isaías 46:9 está hablando y dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo y permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave de la tierra lejana, al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré, venir lo he pensado y también lo haré. Qué tremendo esta pasada. Aquí vemos un propósito. Dios no hace nada sin propósitos. Todo lo que hace Dios lo hace con propósitos, porque Él es un Dios de propósitos. Él no hace nada a confusión, ni hace nada al azar, no. Todo lo de Dios tiene un propósito. Nuestra vida tiene un propósito, y aquí lo está hablando muy claramente, ¿ya? Y Él es el propósito eterno en la cual nos llamó Dios, para que nosotros, a través de ese propósito, podamos ver la luz y podamos conocerle, verle, atenderle y declarar la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Hay algo nuevo en este momento, algo que se está moviendo muy nuevo, amén. Entonces, es para que se realice y para que se cumpla esta situación de Dios en nosotros. Noé era un hombre que él vivía en un tiempo muy difícil, donde había mucha incredulidad, había mucha impureza, había mucha iniquidad, todo estaba cubierto de maldad. Pero Dios lo llama a Noé y le da un propósito. Y el propósito de Dios era que él se salvara con su familia. ¿Por qué? Porque había una justicia en Noé. La justicia es de Dios. Cuando algo no sale en nosotros, tenemos que revisar lo más interno de nuestro corazón, porque Dios va a responder a justicia, porque Él es justo. Entonces a veces nosotros oramos, intercedemos, pero no hay una respuesta en esta situación. Entonces, Él quería que la tierra estuviera llena de gente justa, y Él quería limpiar la tierra para que esa tierra respondiera a su justicia y se llenara de justicia de Él.
Nosotros no somos justos, la justicia la recibimos y es impartida cuando nosotros tenemos comunión, dirección con Dios, y cuando venimos a Él y entendemos el propósito, vamos a ser doblegados y vamos a entender lo justo, lo bueno, entonces Él nos va a hacer gente justa. Entonces esto le pasó a Noé. Noé predicaba una palabra que en ese tiempo la gente no lo entendía, tampoco quería oírlo, y eso sucede ahora. Hay gente que quiere oír lo que quiere oír, que quiere ver lo que quiere ver, ¿ya? Pero eso es, pero Noé estaba predicando una palabra que no se había oído hasta ese momento, pero el Señor le impartió para que él predicara esa palabra. Hay gente que a veces tú le estás hablando y no está entendiendo lo de Dios, no comprende lo de Dios. No, Dios nos está hablando, siempre está Dios hablando. Y eso es lo que tú tienes que hacer, ver el tiempo de Dios, ver cómo se mueve Dios. Entonces, allí parecía que fuera la iglesia más pequeña, porque ¿sabes qué? Noé como predicador podía ser ¿cómo te digo? Un fracaso. ¿Sabes cuántas personas salvó Noé? 8 personas nomás. La tierra estaba tremendamente, y Dios le dice y le da una orden, y lo manda a hacer una arca, y la gente que le veía hacer esa arca se burlaba de Noé. Decía, está loco, no llueve, porque no había lluvia en ese tiempo, había un extraño rocío, un extraño vapor, que era que conservaba la tierra, pero no había lluvia. Entonces la gente decía, está loco, pero él atendía a la voz de Dios, a la dirección de Dios, y a esa dirección, y a esa voz de Dios, entonces él respondía. A veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Tú y yo fuimos creados para oír la voz de Dios, la dirección de Dios. Lo perdimos por Adán, pero nosotros fuimos creados para tener una conexión con Dios, para nosotros tener esa dirección. El reino de Dios te trae dirección, el reino de Dios te trae propósito, el reino de Dios te trae la libertad, el reino de Dios te trae un norte. Ese es el reino de Dios. Nosotros no andamos sin norte, andamos con una dirección de Dios. Entonces, esto era lo que pasaba con Noé. Dios lo llama para un plan, todo estaba planificado, ¿ya? Para que Noé cumpliera su voluntad. Y Dios es un Dios poderoso. Toda la gente, como no prestó atención a la predicación de Noé, murió ¿qué? Ahogada. Hay gente que le gusta a veces escuchar cosas lindas, cosas buenas, pero realmente no se da cuenta del tiempo que está viviendo, lo que se avecina, lo que se espera, lo que está por venir y todo. Y la gente vive pensando en muchas cosas, pero esto pasó en ese tiempo, ¿ya? La gente murió ahogada y solo 8 personas murieron. Solamente estaban su esposa, sus 3 hijos, Can, Jafet, Sem, y las esposas de ellos. Y toda la otra gente murió ahogada porque no fue apercibida ni acató la voz de Dios. Tenemos que ser apercibidos y acatar la voz de Dios. Entonces Dios era que una descendencia santa, recta, viniera a esta tierra. Tuve una visión con Dios. Yo no hablo de estas cosas porque esas cosas son muy personales. Entonces la gente a veces se puede confundir, y te voy a contar parte. Entonces, en esa visión yo oía la voz, pero no veía nada, y todo era agua. Y veía que iba por las nubes. Entonces yo preguntaba y estaba como atemorizada, estaba muy atemorizada, y le dije, ¿qué es esto? Entonces la voz me habló y me dijo, este es el Arará. Y yo, ¿Arará? Entonces la dirección de la voz me iba llevando y me iba llevando y me iba llevando hasta que volví otra vez a la tierra.
Entonces, por eso te estoy hablando de esto. Vienen tiempos donde Dios está buscando un compromiso con cada persona. El Adará es santidad, significa eso. Y Dios está buscando un pueblo santo, un pueblo verdaderamente que sea santo para Dios, un pueblo consagrado a Dios. Hay gente desapercibida, habla de la cartera, habla de una cosa, habla de la otra, mas no entiende el tiempo de Dios. Este es un tiempo glorioso, donde tienes que ser efectivo con el propósito de lo que Dios te ha dado. Hay cosas que a veces Dios va a resolver tu iliquidez. Hay una iliquidez en tu vida, pero Dios la va a resolver y la está respondiendo en tu vida, en la vida de Rodrigo. Te va a resolver rápidamente, esa iliquidez rápidamente te la va a resolver. Porque ha habido mucho engaño, pero Él ha sacado para poder operar en tu vida. Hubo engaño, mucho engaño en tu vida. Pero el Señor da la fe. Entonces, ahí es donde viene, después de que el Señor salva a esta iglesia tan pequeña, vienen las confusiones. Todos nosotros, a veces vienen muchas confusiones, a veces la gente no sabe lo que está pensando, o vive su vida, o vive su propósito, más no el propósito de lo que Dios quiere. Entonces Dios salva solo a 8 personas, y después de eso, la tierra vuelve y óyeme bien, se corrompe. Pero Dios dice, no anegaré la tierra con agua, con lluvia. Y viene una descendencia, y es donde se genera Babilonia. Babilonia es confusión. El uno habla una cosa, el otro habla otra, el otro habla acá, el otro habla allá, y de ahí vienen los problemas mentales que a veces nosotros tenemos, que no tenemos claridad, tenemos ideas, pero no son las ideas de Dios, y no, mucho menos podemos entender ni discernir la voz de Dios. Entonces, a causa de esa descendencia, de esas distintas lenguas, viene esa confusión, ¿ya? Y nosotros de ahí venimos con muchas confusiones y lenguas diferentes, pero esa no era la idea de Dios. Dios nos creó para que nosotros todos tuviéramos unidad y no hubiera en nosotros ninguna confusión. Ese era el propósito, que el propósito de Dios se cumpliera y su palabra fuera entendida en toda la tierra, que nosotros todos hubiera entendimiento. ¿Por qué se separan las familias? Porque no hay ¿qué? Entendimiento. ¿Por qué hay enemistad con personas? Porque no hay comprensión, porque no hay entendimiento. ¿Por qué a veces hay problemas financieros? Porque tampoco hay entendimiento. Esta es la confusión. Vamos a Lucas 7, 1 al 10. Y quería dar ese aparte, que más adelante voy a hablar profundamente sobre esto, porque te he dado un entreboca allí, un entreboca, pero esta palabra de Noé es muy profunda. Noé, Lucas 7, del 1 al 10. Y dice así: después que hubo terminado todas las palabras del pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Préstele atención a ese versículo. Los siervos vienen y le dicen a él quién era este hombre. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, y el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo,
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de que él volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La fe implica más que confianza. La fe está implicada en lo que tú crees, en quién adoras, en tu diario vivir, en tu propio pensamiento. Cuando el pueblo de Israel salió de Israel, el Señor quería introducirlos a Canaán, pero era para que ellos conocieran a un Dios que no era conocido verdaderamente. El Señor no quería que ellos conocieran religiosamente a un Dios, sino que ellos tuvieran una relación permanente con un Dios, y que ellos dependieran de un Dios, y que acataran a lo que Dios hablaba, y que siguieran su dirección. Pero este pueblo no acató la voz de Dios. En el pueblo de Dios hay dos tipos de creyentes. Unos creyentes que escuchan y que tienen intimidad con Dios y que quieren verdaderamente agradarle, servirle a Dios, y hay otro tipo de creyente que aunque adora, exalta a Dios, vive una vida diferente a lo que Dios dice. Esto pasaba también en Israel. Y hoy en día sigue pasando. Ese pueblo adoraba a Dios, amaba la letra de Dios, estaba aferrada a la letra, pero no conocía a Dios. Dios no hace acepciones, pero Dios sí tiene íntimos. El propósito de Dios es que tú le veas y le conozcas verdaderamente. Que nadie te pueda decir, este es Dios, no, que tú conozcas a Dios. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros podamos verle a Dios en toda necesidad, en toda situación, que podamos entregar nuestra vida a un Dios y podamos ver verdaderamente su dirección. Una cosa es conocer a Dios, ver a Dios, y otra cosa es tener sentido de que me pasó, yo creo, posiblemente. Una cosa es ver a Dios a cara descubierta verdaderamente. Y Dios quiere es eso, que tú le conozcas, que tú le veas. Entonces ellos no habían visto a Dios. Ellos tenían apariencia, pero no conocían a Dios. La religión es una apariencia, ¿ya? El diablo vino a la tierra, se puso una máscara, engañó a Eva, engañó un propósito de lo que Dios quería y operó diciéndole a Eva, esto es así, y ella dejó de creer y depender de Dios, por lo que el enemigo le decía. El enemigo nunca viene a ti diciéndote, yo soy el diablo, no, él viene como ángel de luz a tu vida. Él tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella, porque la piedad es de Dios. Y Dios está buscando un pueblo que sea piadoso,
que vea la piedad, que comprenda quién es Dios y que opere en la luz, porque Dios es luz verdaderamente. No, Él no tiene apariencia, Él es verdaderamente luz en nosotros. Y esa luz es la que quiere Dios que nosotros todos tengamos. Entonces, el enemigo tiene apariencia, la religión es aparente, es externa, tiene letra, pero no tiene espíritu. Y Dios es espíritu, y como Dios es espíritu, te creó espiritualmente para que tú seas espíritu con Él. Eso es diferente. El reino es muy diferente a la religión. Entonces, Israel tenía adoración, tenía culto, tenía profetas, tenía patriarcas, pero ellos no entendían la voz de Dios. No poseían eso que Dios quería. Una mujer sirofenicia viene al Señor y le dice que su hija estaba enferma. Y sabes que el Señor la avergüenza a esta mujer. Y le dice que Él no había venido a ella, que Él había venido al pueblo de Israel únicamente, y le dice perro a esta mujer. Pero esta mujer soporta la humillación del Señor. Y cuando el Señor ve que ella soporta la humillación, porque ella le dice, aún los perrillos comen de tus migajas, como dándole a entender que nosotros por nuestro propio medio, nosotros no podemos ser abastecidos de nada. Entonces Jesús, viendo esta humildad de esta mujer, le dice, hágase como tú has pedido. Cuando nosotros vamos al Señor, nosotros tenemos que ser humildes, doblegar todo lo que somos, lo que pensamos, para que Él haga verdaderamente su voluntad. Y nosotros acatar la voluntad de un Dios que quiere ejecutar una voluntad a través de nosotros, para que se cumpla un propósito como se cumplió en Noé, porque tú y yo debemos de ser manifestadores del propósito de Dios, y ese es el reino de Dios. La religión es diferente. La religión es externa, tiene mucha letra, tiene mucho adorno, pero no tiene esencia. Entonces, esta mujer opera y da la fe y registra una humillación. Dios oye a los humildes. Él dice en su palabra que al soberbio, ¿el qué? Mira, lo resiste y lo mira de lejos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es humilde. Dios es humilde. Cristo fue humilde. Él acató, fue una orden, y Él acató la voz del Padre. Y nosotros todos tenemos que ser humildes. Hay mucha gente que dice que sabe, pero a veces no sabe nada. A veces conocemos mucho la letra, pero no conocemos al Dios de la letra. Ahí te voy a citar para que lo pienses. Conocemos mucha letra, pero no conocemos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y hoy en día hay mucha gente así. Yo conozco, yo sé, yo entiendo. ¿Por qué usted no vive lo que sabe? Porque su vida me muestra que usted no entiende esto. Porque si usted entendiera esto, viviera una vida diferente, tuviera una vida diferente, operara. Porque ¿sabe por qué? Porque por la comida nosotros nos damos cuenta que comemos verdaderamente. Toda persona que se alimenta se da cuenta verdaderamente de que está nutrida. Y la comida muestra, usted se muestra por lo que come. Entonces, así es el alimento espiritual. Ella aceptó, se humilló, y el Señor se reveló a esta mujer. Este hombre estaba manifestando el carácter, y en eso tenemos problemas, porque conocemos mucha letra, pero no tenemos el carácter de Cristo.
Y este hombre era un hombre que había llegado a un rango, había pasado por un proceso, pero él había llevado a un rango. Él no era cualquier persona. Había construido una sinagoga, era muy conocido, tenía autoridad, porque para tener autoridad se necesita entrar bajo autoridad. Tú nunca tendrás autoridad si no operas bajo autoridad. Entonces ahí es donde hay muchos problemas de apóstoles, de profetas, andan sueltos, yo me voy por un lado, me voy por acá, yo me mando, eso no, así no funciona la autoridad. Dios opera en autoridad, porque la autoridad es de Él. Y ahí es donde hay muchos problemas en casas, en familias, mujeres con hombres, hijos con padres, porque no hay autoridad. Cuando un hijo se te sale de tus manos, es porque tú has resistido a Dios. ¿Estás oyendo eso? No estás resistiendo a Dios y en algo le has fallado, porque la autoridad viene de Dios. El hijo se te va a sujetar cuando tú te sujetes a tu padre, porque la autoridad es de Dios. Una mujer ya no obedece a su esposo porque su esposo simplemente tampoco está sujeto a Dios. Así de sencillito. Estas cosas, y donde no hay sujeción, vienen problemas de droga, problemas de casas, situaciones, circunstancias, y entonces decimos, ¿por qué? Es autoridad. Siempre tienes que tener una autoridad. No, yo soy viuda, yo soy soltera. No, hay una autoridad para ti. Tienes que andar bajo autoridad. La autoridad fue dada por Dios. Y Dios nos iba a inventar estas cosas. Vemos muchas personas con muchas palabras, con muchas cosas, pero la autoridad viene de Dios. Y este hombre, verdaderamente el carácter de este hombre era tremendo. Amaba a un esclavo. Cuando un esclavo no valía nada, desde la madrugada hasta el anochecer, ese esclavo estaba sometido a esclavitud total, pero este hombre amaba a un esclavo, a un hombre que lo había servido a él, lo amaba. Aquí vemos el carácter de Jesús. Jesús es amor. Nadie puede decir que tiene a Dios si no ama. Yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy pastor. Muéstrame tu amor, porque por el fruto conoces una persona. ¿Ya? El fruto es muy importante. Entonces, este hombre era esclavo, pero él amaba a su siervo. Era el corazón revelado de este hombre a Cristo. Él manda a sus amigos que rogaran, que intercedieran. A los intercesores les hablo, y a ti que eres intercesor. Entonces, el intercesor es aquel que clama, óyeme bien, como si fuera él. Porque tú no puedes clamar cuando no hay amor, porque clamas de cualquier forma, pero te toca un hijo, a ver si tú no vas a clamar como tiene que ser, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, cuando yo estoy intercediendo, yo tengo que mirar que a mí me pudiera pasar igual, o que yo pudiera vivir igual, y que solo por misericordia, no porque merezca nada, ni porque soy mejor, no, sino que me pudiera pasar, pero por solo la gracia de Dios, Dios me hace estar en pie. Porque diga el débil, fuerte soy, y diga el que es muy fuerte, no. Ahí es donde vamos a interceder, y Dios que mira el corazón. Entonces este hombre, lo que Dios estaba mirando de él era el carácter.
Y Dios no había visto un carácter en Israel como el de este hombre. Ellos tenían la letra, sí, conocían muchas cosas, adoraban externamente, mas no conocían a un Dios interno. ¿Te das cuenta? Entonces Dios se impacta de este hombre, de su fervor, de su insistencia y de su ruego. Y el Señor dice, yo nunca había visto en Israel tal fe. Porque como es la fe, son nuestros hechos. Así de sencillito. Tú ves a Hogar de Oración pequeña, pero Hogar de Oración no es ninguna pequeña. Hogar de Oración es muy conocida y tiene mucho peso en esta ciudad. En muchos lugares tiene mucho peso. Muchas personas van a otros lugares, oran, claman. Hogar de Oración tiene peso en Cali. Hogar de Oración no es tan pequeña como tú la estás viendo. No, Hogar de Oración es una estrategia de Dios para operar como Él quiere, con la identidad del reino de Dios. Entonces, óyeme bien, es allí donde este hombre insiste, vayan ustedes que son dignos, porque yo no soy digno, yo no soy judío. ¿Quién es el judío? Es aquel que es de corazón. El judío no es de raza, ¿ya? Sino es aquel que verdaderamente tiene un corazón como el de Jesús. Ese es el verdadero judío. Esto es espiritual. Judío significa adoración y viene de la tribu de Judá, donde era encargada de la adoración. Disfruté muchísimo cuando Elibet levanta su voz y se rompe y se cortó lo que se tenía que cortar, la barrera espiritual. Tenemos que levantarnos en adoración. Eso es lo que tienen que hacer los que están acá adelante en el poder de Cristo. Fue el Espíritu, pero en ella hay una fuerza que es del Espíritu. Gloria a Dios por estas mujeres. Entonces este hombre manda a sus amigos y se humilla para que le hablen a Jesús de lo que él quería ver, la sanidad de su criado, la sanidad de él. Y este hombre entendió que la palabra tiene poder, que el verbo era Cristo, y que en él estaba la vida, y que lo que él se desatara, eso era. Entonces le dice, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, pero di la palabra, cuando Jesús tiene el encuentro con él, y la palabra operará. La palabra que se está dando aquí tiene poder para donde tú la vas a enviar, y va a hacer, y va a obrar, y no va a volver vacía, sino que va a hacer lo cual tú, de verdad tu fe quiere que haga, quiere que actúe, quiere que opere, quiere que se dé en esa fe tuya, porque es por fe. Entonces cuando tú operas bajo fe, tú tienes autoridad. Cuando tú te sales de la fe, tampoco tienes autoridad, porque la fe es la que trae autoridad, y la fe es lo que tú crees, a quien crees. Por eso es, como vivimos nosotros, es nuestra fe, es creencia en Dios, es lo que nosotros hemos pensado, lo que hemos determinado nosotros, operar y obrar y hacer. Y esa fe estaba en este hombre. Este hombre decía, Él es el Dios poderoso, es el Dios glorioso, es el Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que todo lo va a dar. Jesús es la palabra viva, el verbo caminante,
el Dios omnipotente que trae a través de la palabra, trae la vida, trae a restaurar, trae a levantar, trae a impartir. Cuando tú desatas la palabra y viene la palabra por el Espíritu, esa palabra va a traer vida, va a traer el propósito, va a traer la libertad, va a romper coyundas, va a romper enfermedades, va a romper iniquidades, va a romper maldiciones, va a romper escasez, va a romper, porque la palabra de Dios tiene poder. Él era el verbo caminante. Y la palabra tiene, óyeme bien, pies. La palabra tiene pies. La palabra la llevaron ellas y la palabra operó y trajo la vida. ¿Te das cuenta? La palabra trajo la vida. Ellas creyeron para poder ver, porque si no creían, ¿para qué iban a ir allá? Yo me acuerdo cuando ellas me comentaban eso y orábamos por estas cosas. Entonces Jesús es la vida, es la autoridad, ¿ya? Entonces es la autoridad de Dios sobre circunstancias, sobre crisis, sobre problemas, sobre cosas que no están resueltas. Él es la palabra viva para todo eso de que no está resuelto. Traiga la luz, traiga la paz, traiga la libertad. ¿Quién te puede dar paz? ¿Ah? Solo Dios. Nadie te da la paz, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nadie te puede dar la paz. El psicólogo te manda la pastillita, te duerme un rato, pero el problema va a seguir porque el problema está dentro de ti. Y solamente Él puede sanar tu interior, nadie más puede sanar tu interior. Marcos 6:1, Él tiene poder para la situación, para sanar, para limpiar, para liberar tus problemas, tus crisis, tus circunstancias, tus depresiones, porque donde está el verbo, óyeme bien, sale la depresión, sale la angustia, sale la crisis, sale el problema. Marcos 6:1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Oye bien, hay gente que desmerita a otros, pero ¿no es este tal persona? Pero yo no lo vi hacer tal cosa. ¿Pero de dónde tiene ese poder? ¿Pero de dónde va a tener esa palabra? Así no es que habla mucha gente. A Jesús también hablaron esto. Gente que critica, gente que vive buscando, porque de eso te voy a hablar. Y dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá, de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, hermano. El Rey de Reyes no pudo hacer ninguno. Oye bien, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor y le enseñaba. Jesús estaba maravillado de tanta incredulidad de ellos. Era su tierra natal, eran sus amigos, eran sus parientes, eran los más próximos, pero se asombraba del denuedo, de la autoridad, del poder, de la unción, y dudaban. Y decían: ¿pero quién es este? ¿Ya? Hay gente que vive buscando, oye bien, ofensas. Hay gente que vive buscando ofensas. Se ofenden y viven bajo ofensas y se escandalizan por lo que se puede hacer. Y cuando hay esa búsqueda de ofensa es porque hay incredulidad en nosotros. Vivo buscando razones.
nos ofendemos porque no conocemos el ámbito espiritual. Todo es espiritual. Óyeme bien, todo es espíritu, todo es espiritual. Estamos en un plano externo, pero tú tienes que llegar al fondo, al fondo. La enfermedad se va a manifestar físicamente, pero viene de un plano espiritual. Entonces, allí era que el problema estaba interno. Jesús dijo, bienaventurado aquel que cree en mí y que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué lo dijo? Tu vida hoy es producto de lo que un día tú creíste. Y tú estás viviendo algo por lo que un día tú creíste, por tus pensamientos que un día tú tomaste, por los pensamientos que un día tú decidiste creer a esos pensamientos, y esos pensamientos vinieron a tu mente, los tomaste y los llevaste a un plano externo. La vida es eso, y aquí lo está diciendo. Entonces a veces nosotros estamos resguardados, ¿ya?, con esa incredulidad. Hoy le pregunto, ¿está ofendido con alguien? Suelte eso. Hay que soltar la ofensa. Todos llevamos un diseño personal. Y en ese modelo que nosotros tenemos, es lo que Dios quiere obrar sobre tu vida. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. No podemos andar solamente por el alma, no, por el espíritu. Tenemos que ser personas espirituales. Si tu alma es solamente la que te guía, no puede ser. Es el espíritu que tiene que guiarte a tu vida. Entonces, cuando tu espíritu rige tu mente, tú eres un hombre y una mujer cambiada en otra persona. Pero si tus pensamientos son únicamente los que rigen tu vida, entonces es el alma que está predominando en tu vida y no el espíritu. Entonces tus pensamientos operan de tal forma que tú te dejas mover por situaciones, por circunstancias, por problemas, porque el espíritu no está rigiendo tu mente. Y ahí es donde Dios quiere que tú comiences a entender tu alma, para que tu alma no te rija ni te gobierne, sino que tú en el espíritu puedas regir tu mente para ser renovado, cambiado por lo que Dios quiere en un hombre, en un diseño espiritual. Eso era lo que pasaba en ellos, había incredulidad. Entonces, cuando los pensamientos gobiernan nuestra vida, las situaciones, las circunstancias operan en nosotros y viene la enfermedad en nuestra vida por las cargas, las luchas, los problemas emocionales, problemas mentales que vemos mucho, y a veces no sabemos cómo operar en esta situación. Mateo 11:3. Salgamos de allí. Tu vida es producto de lo que un día creíste. El Señor es espíritu, mi amado. Él es espíritu, ¿ya? Usted tiene que ser gobernado por un Dios omnipotente, por el espíritu, no gobernado por su alma. Porque cuando el alma está gobernando, entonces hay situaciones tenaces en nuestra vida. Pero si nuestra vida es gobernada
por el Señor, nuestra vida es diferente. Mateo 11:3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Quién era ese que preguntaba eso? Juan el Bautista. Después de haber visto la manifestación de Jesús, que el cielo se abrió, que la voz audible del Padre viene y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nuestra vida debe de complacer a un Padre, donde tú debes de andar, si hay cargas o luchas, no con temores, aunque hayan flaquezas, nuestras debilidades deben de depender de un Dios omnipotente, donde vamos a entregar nuestra carga, nuestra debilidad, nuestra angustia, nuestra situación, pero que tenemos que saber que nosotros, en Él hay una complacencia porque somos amados por Dios. ¿Por qué te salvó Dios? Porque eres amado por Dios, porque llevas un legado de Dios, ¿ya? Por eso, por el amor sana, el amor es el que va a traer la gloria de Dios a esta tierra. Sin amor no vas a poder hacer nada. Y Dios es amor. Entonces, aquí estamos viendo que este Juan el Bautista, después de haber visto todo eso, comienza, cuando ya entra en ese ámbito de esa situación de la cárcel, comienza a dudar y comienza a preguntar, ¿serías tú? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Manda a preguntar si Él era el Hijo de Dios. Cuando estás en una situación, tú te preguntas, ¿seré yo amado? ¿Estaré haciendo lo que Dios ha querido que yo haga? Comienzas a variar muchas cosas y comienzan flaquezas, dudas, problemas, las crisis a moverte y no sabes si has hecho o estás haciendo o has agradado al Padre. Tu vida tiene que ser regida por el Espíritu. Si hasta aquí he cumplido, así han habido flaquezas, he cumplido. Y eso tiene que regir tu vida y tu voluntad, no mañana, pasado. Hay gente que vive así, mañana, pasado, mañana yo voy a servir a Dios. No, mañana yo voy a hacerlo. No, el año que viene. No, posiblemente pasado mañana. Qué tremendo. Yo oí un testimonio muy tremendo de un hombre que había sido avaliado en una discoteca y ahora era pastor. Y él había quedado paralítico y el Señor le había dado ese legado, pero él se fue a bailar y allá encontró este asunto de las piernas. Entonces un hombre muy ungido oraba por él y él en ese momento le dijo, no ores por eso, porque yo sé que volvería a ese lugar. Y ahora era ungido también. A veces nosotros no entendemos las cosas de Dios y vienen situaciones, Señor, si yo, no, a veces no, es ahora que tenemos que glorificar a Dios. Tú no sabes tu tiempo. Aquí hay gente que el tiempo es corto. No te voy a hablar de muerte, pero tú tienes que saber el tiempo, tu tiempo. ¿Estás oyendo? Tu tiempo siempre es presto, porque es el tiempo de Él. Y voy a cambiar porque Dios me dice, cambia. Entonces, ahí era donde este centurión tenía el carácter de Cristo. Manda a los amigos, se humilla, ¿ya? Y esta es una característica de un hombre de Dios. Un hombre de Dios siempre se conoce por la humildad. Tú puedes saber muchas cosas, y puedes ser muy usado, pero la humildad es muy importante en un hombre de Dios. La manifestación de Dios va a ser por humildad, por el amor. Jesús hizo milagros en esta tierra solo porque tenía compasión de mucha gente. Y eso tocaba el corazón de ver a un pueblo que no sabía, desenfrenado, no sabía hacia dónde iba.
Y nosotros tenemos que ser entendidos, no tenemos que ser oidores solamente, sino hacedores y acatar lo que Dios nos ha mandado. Ponernos en este momento y disponer nuestro corazón y decir, sí Señor, esto es lo que quiere. Moisés fue un hombre que él era orgulloso y muy activo. Y cuando fue llevado al desierto, él todavía seguía siendo orgulloso. Entonces cuando vio la zarza, que no era otra, sino la presencia de Dios en esa zarza, él dijo, voy a tocar esa zarza. ¿Quién es esa zarza que no se apaga? Y el Señor dijo, alto, Moisés. Y oyó la voz, alto, que lo que estás pisando es santo. Entonces ahí fue donde él fue doblegado y tuvo que quitar muchas cosas que estaban en el corazón. Hay cosas que nosotros tenemos para ver la manifestación de Dios, tenemos que despojarnos de muchas cosas, de amarguras, de dudas, de incredulidades, de pensamientos. ¿Quieres ver una sanidad? Despójate de muchas cosas de tu corazón, porque Dios siempre hizo que nosotros fuéramos sanos. La enfermedad no debe de haber en ningún cuerpo. Cuando hay dolencias en nuestro cuerpo, las enfermedades físicas vienen de dolencias de nuestra alma. Toda dolencia de nuestra alma se va a manifestar en un plano físico, en nuestro cuerpo. Aquí hemos visto muchas sanidades, gente que ha sido sanada de cáncer y que está en este lugar para la gloria de Dios. Pero el Señor ha llevado a las personas al alma. Esto, sánate. Hay que sanarnos. Hay que liberarnos. El cáncer, ¿de dónde procede? De mucho dolor. Cuando has manejado mucho dolor, vienen estas situaciones. Los médicos no tienen explicación. Han creído, han hecho. La quimioterapia no tiene, óyeme bien, no es cura. Es una calidad de vida, pero no cura. Todo es espiritual, pero todo obedece al plano mental. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál somos nosotros? ¿En quién yo he creído? Por eso te decía que tu vida que llevas ahora es producto de lo que un día tú creíste. Y hoy es tu vida. Creíste que esa persona te podía hacer feliz y tomaste tu decisión. Creíste que ese negocio era lo mejor y tomaste tu decisión. Creíste que vendiendo eso era lo mejor y se tomó la decisión. Es producto de tu mente. Y cuando una persona es renovada mentalmente, su vida, óyeme bien, es cambiada y es transformada. Si antes su mente no es cambiada, su vida jamás será transformada. Por eso aquí yo oigo a mi esposo mucho, y él hace mucho énfasis en eso, y desde que comenzó la obra hemos venido hablando de eso también, que nosotros, nuestra mentalidad, porque todo está en la mente de nosotros, la mente tiene que ser la mente de Cristo para poder nosotros avanzar. Si hay heridas, no vamos a avanzar, nos vamos a detener, ¿ya? Entonces necesitamos sanarnos nosotros, los propósitos de Dios aquí. Entonces, aquí vemos que los pensamientos son supremamente importantes. Dios tiene pensamientos de bien, como está mostrando. Tengo pensamientos para esta congregación, ha pasado por muchos procesos, pero voy a hacer cosas nuevas en esta iglesia. Ha pasado por problemas, ha pasado por crisis, porque mis pensamientos son buenos para darles el fin que yo estoy pensando. Dios no tiene pensamientos de mal, Dios tiene pensamientos de bien para ti, para tu casa, para tu familia. Solo tienes que alinearte a lo que Él manda hacer, solo tienes que ajustarte a lo de Él. Esto es un mundo distinto, donde nosotros a través de esa luz somos cambiados, transformados. La luz trae varios elementos, trae lo negativo como también trae lo bueno, ¿ya? Entonces, a mayor luz
también ves demonios, pero en la luz tú puedes percibir qué demonios están atacando tu vida. Y vas a poder, óyeme bien, operar y vas a poder obrar con la luz, con la claridad de un gobierno de Dios que dice que toda potestad se le dio en el cielo y se le dio en la tierra. ¿Sabes por qué este hombre buscó a Jesús? Porque él sabía que Jesús, por la palabra, él le decía al espíritu de enfermedad, huya, y tenía que huir. Que él sabía que el espíritu de muerte, él le decía, huya, y tenía que huir. Al espíritu de miseria, huya, y tenía que huir. ¿Te das cuenta por qué es la autoridad? Tú puedes ser un intercesor, pero si no hay autoridad, no hay sometimiento, jamás podrás echar fuera un demonio verdadero. Esto es espiritual. Ni jamás podrás romper un esquema, ni una cadena, ni una atadura, ni una barrera, nada, porque esto es el espíritu, operando en espíritu. El espíritu de Dios es mucho mayor que el espíritu de Satanás. Satanás tiene, óyeme bien, poder, pero la autoridad, Dios es el que la va a delegar. Entonces a veces nosotros somos muy orgullosos y hacemos muchas cosas, pero Dios sabe quién tiene su autoridad. Entonces este hombre busca a Jesús y le dice, yo sé que tú eres el verbo, que tú eres la palabra viva, que en ti hay poder, que tú le dices a este, porque yo tengo autoridad también, le digo a un subalterno, vaya y va, y viene. Y yo sé que a ti se te dio la autoridad, y que tú dices la palabra, y la palabra se cumple y se acata. Entonces yo quiero ver a mi siervo sano. Y Jesús dice, yo nunca había visto una fe de estas, porque entendió que era un hombre entendido, un hombre que no era judío, pero entendía quién era él. Y donde está Jesús, óyeme bien, cualquier cosa puede pasar. Todo es posible para un Dios poderoso. Él es el Dios poderoso. Entonces, la autoridad comienza a operar en el poder. Tus pensamientos son más rápidos que las crisis. Hay gente que tiene crisis, pero los pensamientos son más rápidos. Óyeme bien, ya vamos casi a terminar. Los pensamientos son más rápidos, ¿ya? Que las crisis, que los problemas, que las situaciones son más rápidas. Pero el poder de Dios es también poderoso. Eclesiastés 3:14, para ir terminando, es una palabra que Dios me ha dado muchas veces para operar y para obrar, el verbo caminante. El verbo caminante. El verbo caminante de un Dios poderoso, Eclesiastés 3:14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Amén. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Amén. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. El mundo actual ya trascendió ante Dios. Lo que tú estás viviendo, lo que has vivido, ya fue ante Dios. Óyeme bien, eso es tremendo. Ese texto es tremendo. Todo lo que tú estás viviendo, lo que has vivido, ya trascendió ante Él. Ya fue. ¿Ya? Todo ya fue. Ya pasó. Ya transcurrió. Ya pasó. Ya Dios dijo, desde la fundación del mundo, antes de que vinieras aquí a la tierra, Él dijo, lo envío para que se cumpla a través de Él mi palabra, para que opere mi propósito, para que obre la luz, para que haga lo que tenga que hacer, para que lleve el orden, para que establezca mi gobierno. Ya trascendió, por eso fuiste enviado a esta tierra.
Todo es espiritual. Jesús ya pagó el precio de tu pecado también, de todo aquello en lo cual tú caíste, en todo aquello en lo cual Él ya lavó, ya limpió, ya vino a restaurar, ya vino a levantar, ya vino a sanar, ya vino a operar. Todo en el ámbito espiritual ya sucedió, Él ya sabe lo que sucedió. Las personas que tienen don de ciencia ya saben qué cosas van a pasar, porque ya pasó. Para que tú tuvieras victoria del diablo, para que esa incredulidad que te estanca y no te deja ver, tú puedas derribar y destruir y ordenar tus ideas, tus pensamientos, para que tú puedas decir: no, Señor, ya no más, echo fuera la incredulidad, porque tal es mi pensamiento, tal he sido, pero hoy decido poner orden a mi vida, poner un fundamento que es la fe, vivir por tu palabra, depender de una palabra para crecer, para operar, para obrar, para hacer, porque la palabra viene a mí, me trae la vida, no trae la conformidad. No te conformas. Hay gente muy conformista con cosas religiosas, pero no es así. El Señor quiere que tú seas renovado, que vayas de gloria en gloria, que vayas de poder en poder, que el Espíritu Santo vaya operando, vaya obrando, vaya haciendo, vaya levantando en tu vida el orden celestial. Esto espiritual ya pasó, ya fue hecho, ya transcurrió. Dios ya lo hizo, requiere una cuenta de lo que haces, pero ya transcurrió. Él sabe cómo vas a obrar, cómo vas a hacer, porque un Dios omnipotente está dentro de ti para que tú lo manifiestes, para que tú operes, para que la luz de Él sea abierta, manifestada a tanto hombre, a tanta mujer, donde hay dolor, donde hay crisis, donde hay problemas, donde hay sordera, donde hay ansiedades, donde hay dudas, donde hay incredulidades, donde hay enfermedad. Tienes que tener el ánimo de Dios. Entonces esto es lo que ya pasó, tanta conformidad espiritual, tanta situación. Él muestra lo que tenemos que hacer en nosotros. Es como una película. Él va mostrando y va diciendo: por acá tienes que ir, tienes que ser guiado, tienes esto, aquello, allá un hombre espiritual. Entonces el espíritu se tiene que despertar al Espíritu de Dios y no atravesar el valle de sombra, el valle de muerte, porque el Espíritu, el poder, la gracia de Dios está sobre nosotros y responderá. Entonces somos vencedores. Ya tú vives en la eternidad. No es que vas a recibir una vida eterna, sino que es un ámbito espiritual donde el Espíritu de Dios opera sobre tu vida y ya andas en una eternidad desde ahora hasta allá. Hay gente que dice: no, Él me ha dado la vida eterna. Ya te la dio, ya andas por ella. San Juan 14:10, para ir dejando allí el texto, para ir terminando y orar a Dios. San Juan 14:10, mira lo que dice aquí: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las habla por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Él era en el Padre y el Padre en Él, y Dios tiene que ser en ti, para que las obras de ese Padre, las obras de ese Hijo se puedan hacer en ti y en otros. Y esto era lo que Él quería. Todas las cosas ya acontecieron. No es que va a funcionar, no. Nosotros no podemos entrar en un sistema del mundo. Nosotros tenemos que vivir en un ámbito espiritual, guiados por el Espíritu, ordenados por lo que el Espíritu quiere, obrando como Él quiere. Todo aquí está hablando, ¿ya? El Padre en Él y Él en el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros le creyéramos y nosotros también pudiéramos entrar en esa dimensión del Espíritu con el Padre y con Él, para nosotros ser ordenados, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo de Él en nuestra vida. Aquí en el 14:20 dice: y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí.
Eso es el reino. Tú en Él. Eso es reino. No es algo externo. No es la palabra, solamente es el verbo en tu vida, encarnado para operar y manifestar a un Dios poderoso que opera a través de ti, se lleva dolores, se lleva cicatrices, se lleva circunstancias, porque Él cicatriza cosas. Ya se cumplieron las cosas pasadas, para que se hagan hoy cosas nuevas. Y no es porque se van a hacer nuevas. ¿Sabes por qué? No, ya en Él fueron hechas todas nuevas, porque en Él nada se hará, sino que ya todo fue hecho. Ya todo está hecho en Él. Entonces, para que se cumpla esta palabra, se refiere aquí, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la obra de lo que Él quiere hacer. Es pensar, tú tienes que tener un pensamiento, no obstruir el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios es glorioso, es poderoso para obrar y para hacer. Habla algo imposible para Dios. Yo te pregunto en esta tarde, donde tú puedes decirle, sí Señor, quizás esto es imposible. No, para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios omnipotente, donde Dios quiere que dejes la ofensa, ¿ya? Que dejes la incredulidad, que seas un hombre que creas, que operes en tu vida, que ese cielo venga a ti y ese Dios omnipotente transforme tu vida, opere en tu vida, haga en tu vida y dé lo que tiene que ser. Ponte de pie, por favor, para que el gobierno de Dios pueda operar en tu vida. No, entrega tus ideas, entrega tus ofensas. Fulano me ofendió, fulano me miró, fulano me vio. No, abraza el poder de Dios, abraza la luz de Cristo, abraza la gracia de Dios, abraza la libertad de Dios, abraza la sanidad de Dios. Óyeme bien, abraza la sanidad de Dios. Doblégate. Que toda oscuridad salga en la luz, que toda ansiedad salga, que toda limitación salga, que toda falta de paz salga por el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios es glorioso, para estar alineado, para estar establecido en Él. Da el perdón a tu vida, a tu mente. Da el perdón y saca la ofensa. Padre, yo te doy gloria, yo te doy alabanza en esta noche, y creo en lo que tú hablas, que ya se cumplieron las cosas antiguas, para que se manifieste tu poder en este lugar, en cada mente, en cada vida, en cada corazón, para que los ojos de los ciegos se abran, para que los oídos de los sordos se abran. Tú eres Dios poderoso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el que restableces. Entrégale la culpa a Dios, entrégale tu pensamiento a Dios, entrégale todo el orden divino, entrégate a Él. Dile, Señor, aquí está mi mente, porque tú debes de ser mi verdadera fortaleza, porque tú debes de ser el verdadero orden mío. Hoy declaro sanidad a tu cuerpo. Si has venido con una dolencia, hoy declaro que estás sano por el poder de Jesús, que la luz de Cristo viene a tu mente, el orden de Dios viene a tu vida, que la gracia de Dios viene a ti. Hoy declaro personas libres de toda maldición, de toda iniquidad, de todo engaño, de toda atadura, de todo déficit financiero. Ay, andas por dolor, andas por el problema, andas por la angustia, andas por la iniquidad, pero no andas en el ámbito espiritual. La palabra es en todo: la sanidad financiera, la libertad financiera, la gracia de Dios. Entrega tu carga, entrega tu lucha, entrega tu obstáculo, entrega tu incredulidad, entrega tu ansiedad. Señor, entregamos todo en esta tarde y doblegamos todo en esta tarde
entregamos heridas, entregamos sentimientos, entregamos emociones, para que seas tú sanando toda herida, todo lo que tienes que operar, todo lo que tienes que obrar y hacer sobre nosotros, Padre. Oh, tome la mano de la persona que tiene al lado y comience a orar por esta persona.